Novela 12, capítulo 28. Mao Mao estaba tratando de regresar a la sala médica desde el dormitorio de Chue. Ella caminaba muy inestable. Ya estaba en el pico de su fatiga desde que ayudó a Shikyo y desde entonces sentía que no había hecho más que tonterías. No está sucediendo. Shikyo no solo fue encarcelado, sino que también escapó sin comprender el significado. En el camino de regreso, después de ser capturada y atacada por bandidos y obligada a realizar trabajos forzados, la habían atacado por dentro. No hubo daños en sus órganos internos, pero resultó gravemente herida, por lo que tuvo que ser operada inmediatamente. A menos que la lesión en el torso sea grave, la afección no pone en peligro su vida. La cirugía de Chue fue difícil. Sus costillas estaban rotas, pero no por completo. El único problema era su brazo derecho. La situación solo podría describirse como terrible. Apenas quedaba la forma de un brazo. Los huesos del codo se fracturaron de formas complicadas y le habían arrancado la mitad de la carne. Pensé que Chue sería buena como acompañante, pero me equivoqué. El hombre oso estaba tan enojado que no podía pensar en el dolor ni nada y era tan persistente como una serpiente, por lo que resultó difícil vencerlo. Chue estaba peleando contra una bestia. Mao Mao volvió a pegar los huesos. Los tendones desgarrados también los unió con parches y cosió la piel. Esa fue una operación de prueba y error que fue casi como un experimento. No hubo anestesia y al gorrión le puso una toallita en la boca al tiempo en que le amarró los brazos y las piernas para mantenerla quieta. Mao Mao había intentado sujetarla, pero se preguntaba qué tan resistente al dolor podría ser Chue, pues ella apenas si se movía. Normalmente le hubiera gustado descansar, pero no pudieron seguir acampando, así que se apresuraron a regresar a Saito. Eso fue lo que pasó. Después, Mao Mao le dejó a Chue a Baryu y le dijo que si pasaba algo que fuera a llamarla. Mao Mao, cuando le dio el diagnóstico de su brazo derecho a Chue, le dijo que ya no sería de ninguna utilidad. Es seguro decir que ha perdido la mayor parte de la sensación desde los codos en adelante. Lo que Mao Mao intentará hacer después será conectarlos. Todo lo que puede hacer ahora es monitorear el progreso para asegurarse de que su brazo no se pudra. ¿La trama se conectará correctamente?, pensó Mao Mao. Intenté conectarla tanto como pude. Creo que la sensación en las manos de Chue volverá si la conexión es exitosa, pero esto es solo una copia del tratamiento que usó mi padre adoptivo Loumin. No aprendí ese tipo de cosas en la formación de médicos. Mao Mao había hecho lo que pudo. Como era de esperar, ya no tiene sentido que ella esté cerca de Chue y su marido. Tengo sueño. Es doloroso, pensaba Mao Mao. Al final, Mao Mao no había dormido nada. Fue difícil, pero no podía tomarse un descanso si cree que hay gente que lo tiene aún más difícil. Simplemente no podía descansar. Sería como poner el carro delante del carruaje para terminar jalando a ambos. Duerme, definitivamente duerme, se decía a sí misma. Mao Mao estaba a punto de dirigirse a la enfermería, pero por alguna razón, sus pies iban en dirección opuesta. Me pregunto por qué. Es culpa de Chue, pensó Mao Mao y después dijo, ¿por qué tuvo que decir algo así como un testamento? En realidad, conservar la fuerza física es lo más importante. Mao Mao se dirigía hacia la oficina de Jinshi. Normalmente no iría a esa habitación a menos que Chue la llamara. Se necesitaba valor para llamar a la puerta. Así que Mao Mao respiró hondo, exhaló y tocó la puerta. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Mao Mao inclinó la cabeza para ver si había alguien allí. Al mismo tiempo, parece que tenía una marca en el hombro. Fue entonces cuando se dio la vuelta para regresar a la sala médica, que la puerta se abrió violentamente. Cuando Mao Mao se dio vuelta sorprendida, Jinshi estaba allí. Parecía demacrado. Además, se había quedado despierto toda la noche porque tenía demasiada confianza en su propia fuerza física. Mao Mao se preguntó cuántos días no había dormido. A algunas personas les puede parecer triste. Sin embargo, para Mao Mao esto no parecía más que un exceso de trabajo. Jinshi tenía los ojos hinchados, la piel apagada, el pelo sin brillo y los labios secos.
¿cuántos días has estado despierto toda la noche?, le preguntó Mao Mao. Eso mismo te pregunto, le respondió Jinshi mientras extendió su mano como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, con esa mano agarró la mano de Mao Mao. De esa forma, Jinshi metió a Mao Mao, que estaba fuera de la puerta de la oficina. La jaló tan fuerte que cayó al suelo. Parecía que estaba a punto de enamorarse de ella, pero antes de que pudiera, la abrazó con fuerza. Los dos estaban tirados en el suelo. Mao Mao estaba arriba y Jinshi abajo. Había una alfombra larga y peluda, pero Mao Mao se preguntó si no le había dolido el caer al suelo. No hagas lo que quieras, le dijo Mao Mao. Lo lamento, piensa más antes de actuar. Esto es lo que se me ocurrió después de pensarlo. Así parece. Un cálido aliento que resultó ser un suspiro caía sobre la cabeza de Mao Mao. Mao Mao no podía moverse. Incluso cuando intentó levantar la cabeza, la barbilla de Jinshi presionaba la cabeza de Mao Mao. Pensé que sería seguro traerte aquí, pero me pregunto por qué todo salió mal, dijo Jinshi. El mundo no siempre va bien. Incluso si estás en el centro, terminarás con problemas similares, le respondió Mao Mao. Puede que lo hayas sabido. Así es. ¿Por qué estaban los dos tirados en el suelo conversando? Tengo que cerrar la puerta, pensó Mao Mao. Para ser honesta, no sé cuántos días no me he bañado. Ni siquiera me he cambiado adecuadamente la ropa. Estaría en problemas si alguien me viera. Necesito levantarme pronto. Me pregunto cuánto tiempo me aferraré a ella. ¿No es apestoso abrazar a una mujer sucia cubierta de sudor y mugre? De hecho, lo estoy oliendo. Señor Jinshi, ¿qué? ¿Podrías dejarme ir ahora? Supongo que debería quitármelo de encima, pero tengo sueño. Mao Mao tomó la mano de Jinshi. Es pesado, pero no parece que le estuviera sujetando. Ella estaba aturdida, pero de pronto se sintió extrañamente aliviada, como si la tensión hubiera disminuido. Se preguntó si una alfombra de pelo largo era cómoda, o si la temperatura corporal cercana era la adecuada. Estoy de acuerdo. La respiración de Mao Mao se volvió lenta y regular. El aliento de Jinshi también hizo eco de eso. ¿Qué debo hacer? Los párpados de Mao Mao estaban a punto de caerse, pero sintió que tenía que decirle algo. Mao Mao, tienes tus circunstancias y por eso no te dejas llevar por las emociones, pero no puedes usar eso como una excusa. No me dejo llevar por mis emociones, pensó Mao Mao. Mao Mao miró el rostro del hermoso hombre que tenía frente a ella. Tenía sus párpados cerrados y unas largas pestañas que enmarcaban sus ojos, un puente nasal bien formado y los labios que no son ni finos ni gruesos. También tenía una cicatriz que corría verticalmente en su mejilla derecha. Tiene un cuerpo robusto considerando su rostro y las cicatrices de un desagradable hierro de marcar permanecen en su costado ahora mismo. Mao Mao no podía entender cómo es que este hombre rechazaba tanto el tener la posición más alta del país. Si la causa era la misma Mao Mao, solo podía pensar que algo andaba mal. De pronto, empezó a sentirse tan caliente como si se tratara de un hierro candente. Ella estaría en problemas si se dejara llevar por tanto calor. Lo único que la puede tranquilizar en estos momentos es la temperatura del agua tibia. Las mejillas de Jinshi se sintieron más frías. Los párpados de él estaban completamente cerrados y no podía acariciarlo. Lentamente extendió su mano hacia la mejilla de Jinshi y presionó su temperatura corporal contra él, que era un poco diferente al agua tibia. Ella frotó su mejilla contra su mano como un gatito. Parecía que estaba profundamente dormido, probablemente aliviado, lo cual hizo que fuera aún más genial. Mao Mao acercó su rostro al de Jinshi. La respiración dormida de él y la respiración de ella se superponen, al igual que los labios de Mao Mao en Jinshi. Después de un tiempo, la respiración de Mao Mao se volvió pesada y se quedó dormida por primera vez en un número indeterminado de días.